Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes, si no nos equivocamos. En principio, último programa de la noche de la semana, pero vamos a decir ya de primeras que creemos que no va a ser el último. Vamos a empezar así para dar, no sabemos si una buena noticia o algo no aburrirle, pero creemos que no va a ser el último programa de noche porque realmente estamos ya de vuelta en Barcelona tras haber estado unas horas en Madrid. Esto empieza a tener un giro cada vez más curioso. Vamos a utilizar la palabra curioso antes de hablar de los titulares, porque a veces cuando haces análisis, vamos a intentar hacer aquí una lucubración, saben que nos gustan más los análisis, pero vamos a empezar con la lucubración, a lo mejor ponemos algún chascarrillo también, pero hagan ustedes una reflexión, aquellos que ahora ya estén tumbaditos en la cama, escuchando en modo radio el programa, o aquellos que estén más tranquilamente sentados en el sofá o en una silla, hagan una pequeña reflexión sobre estos días donde la figura de Sánchez ha desaparecido por el COVID y donde han aparecido un montón de personajes secundarios. Y piensen, o pensemos, con todo lo que se está moviendo estas últimas horas, que hace que hay un cambio radical en el mensaje que había desde el gobierno, si podríamos dar por amortizado ante la campaña de las elecciones de mayo al presidente Sánchez. Es más, si podríamos sumar, aparte del COVID, algún tipo extraño, vamos a llamarle así, no diremos de enfermedad, aunque técnicamente es una enfermedad, de desasosiego interior en el propio Sánchez, que se ha visto sobrepasado, que ve que ya no tiene a los fieles que tenía, que ve que se ha empezado una guerra, esa que nosotros vamos explicando esto hace 2 semanas, pero la ve materializada, y que ve sobre todo que ya no tiene ningún tipo de futuro. Por cierto, a pesar del tráiler de la serie, donde creemos que le va a hacer más daño que otra cosa, porque la gente ya no está pa' hostias. Pues piensen por un momento en ese escenario mientras están durmiendo. No hagan cosas malvadas, que los conozco y sé que alguno está pensando, ya era hora, ya era hora. No estamos en eso. No tampoco vamos a entrar en la parte humana del presidente Sánchez, que también podríamos entrar, porque aquí saben que al final acabamos tanto criticando como defendiendo a todos, lo cual nos hace, creo, de una especie un poco diferente. Pero en ese escenario que estamos describiendo, vamos a utilizar la palabra describir, esa situación no parece muy anómala. Lo dejamos para la reflexión. Ya saben esas cosas que nos gusta decir y que la gente le dé vueltas. Que al final, siempre lo hemos dicho en este canal, nosotros explicamos historias y luego cada uno que decida lo que considere oportuno o no. Y vamos a empezar los 6 temas que tenemos hoy. Hoy va a ser un poco un programa, no diremos casi esotérico, no vamos a hacer tampoco la broma, pero un poco donde nos gustaría que mucha gente reflexionara sobre muchos puntos. Vamos a empezar diciendo, precisamente, si Sánchez podría estar empezando a ser amortizado por el Partido Socialista, por Bruselas, que recordemos, el gran momento de Sánchez, lo hemos explicado, muchas veces es la presidencia europea porque cree que ahí puede dar el salto a algún organismo internacional y no solo se da cuenta de que los organismos internacionales le ningunean, ojo, sino que la Unión Europea exige, ahora ya está exigiendo que se arregle el Consejo General del Poder Judicial si quiere ser presidente de turno de la Unión Europea. Y no olviden que si la Unión Europea niega a España ese derecho, estamos asistiendo a un escándalo mayúsculo, con lo cual quiere decir que el prestigio de Sánchez va en barrena hacia abajo. Obviamente, internamente se pueden imaginar que las cosas tampoco parecen que van muy finas, con lo cual todo puede ser un sumatorio continuado. Luego nos iremos a hablar de estos movimientos, de todos estos, vamos a llamarles así, de todos estos que han surgido en las últimas horas para intentar conseguir estos actores secundarios, empezando por, curiosamente, la ministra de Hacienda, que con sus dimes y diretes parece que está volviendo loco a cualquiera. Luego haremos un salto a Cataluña, que saben que nos da mucha pereza, pero recuerden que ayer fue cesado, aquí al final nos liamos con fechas, creo que fue ayer, fue cesado el vicepresidente
Y nosotros apostamos claramente por la opción de que la gente de Junts no saldría del gobierno. ¿Quién cojones va a pagar estos muertos de hambre? Vamos a decirlo así de claro, lo pusimos también en redes. Hablamos ya, se ha puesto cifra, que están cobrando entre toda la pandilla, porque esto es una pandilla, una mafia, sobre 23 millones de euros. Y obviamente han hecho aquello tan bonito en Cataluña de traicionar a otro. Hombre, a quien han traicionado obviamente es a Puigdemont, con lo cual, ¿qué quieren que les diga? Siempre hemos dicho en este canal que Puigdemont es el tonto útil. El tonto muy útil. No les extrañe que aparezcan las historias del 93, perdón, del 91 también. Ahora que parece que hay que disparar a Puigdemont, porque todo puede pasar. Nadie se piense que estos son exclusivas de uno, sino estos son cosas que bueno, que es como todo en la vida. A veces hay lugares donde se depositan carpetas y a veces algunos no las quieren leer, pero a veces es necesario leerlas. Pero no vamos a esa historia que ya la hemos explicado tantas veces que huelga a volverla a explicar, pero sí vamos a que está claro que quieren agarrarse a lo que tienen, porque saben que no tienen otro lugar donde caer muerto y saben que en unas hipotéticas elecciones que nunca convocará Esquerra tampoco, van a ir a la baja. Entonces, claro, queda muy mal decir, oye, nos queremos agarrar el dinero. Pues lo que vamos a hacer es decir que decidan las bases. ¿Se acuerdan cuando Podemos decidieron las bases? Si había que echar a Iglesias por comprarse el mega torre, mega casa en Galapagar. Pues esto va a ser muy parecido. Y ojo, que recuerden que nosotros siempre hemos dicho que se está catalanizando la política española, con lo cual los auténticos genios de la chapuza son los catalanes, somos los catalanes, y esta gente que lleva desde que había esclavos dirigiendo Cataluña hace más de 100 años, se imaginan que las saben todas y alguien se va a creer que las bases van a dejarles sin comer a esta gentuza, pues así de claro. Luego nos iremos a hablar de eso que nosotros ayer nos hizo mucha gracia, porque explicamos la historia de ese movimiento del PP de Feijóo contratando, vamos a decirlo así finamente, a gestores, digamos, del equipo de Ayuso, que era una manera de quitarse de encima la competencia, conociendo además que en política mucha gente lo único que busca es un sueldo, con lo cual es fácil decirle, oye, que voy a ser presidente del gobierno, la tuya no lo va a ser. Han intentado hoy explicar desde el PP que no, que eso en el fondo es un intercambio de gestores. Algunos pensamos que, y no vamos a tirarnos flores en este canal, pero que luego de escuchar que podía abrirse una brecha, han intentado colocar un parche, y lo curioso es que el parche no se lo han comprado todos los medios, y algunos medios insisten que hay una OPA hacia los miembros del equipo de Ayuso que ha cabreado mucho al equipo de Ayuso. Y curiosamente, esas fuentes vienen del interior del equipo de Ayuso. Mientras que las fuentes que hablan de que esto es un intercambio del equipo de Feijóo. Hombre, y vamos a poner esos ejemplos que sabemos que gustan mucha gente. Ojo que estamos en titulares todavía, de aquello de, hombre, que si vamos a poner ejemplo de matrimonios, que saben que últimamente nos encanta mucho estos temas, que dicen, oye, resulta que el marido, vamos a hacer que es el malo ahora, tiene un amante. Y la mujer le dice, tú tienes un amante. Y él dice, yo no, que es mi amiga Maripili, vamos a hacerlo un poco más romántico. Dice, no. Y Maripili dice, joder, Juan, pero si estuvimos follando ayer en el hotel. Hombre, pues está claro que alguien está diciendo algo que no se aguanta. Y aquí, salvando distancias, sería el mismo ejemplo. Si el que lanza la OPA dice que no, que eso no es una OPA, que es un intercambio, pero el opado dice que coño, me están jodiendo la marrana, pues parece que algunos creemos más, obviamente, a la señora, en este caso, de los cuernos. Vamos a decirlo así, de claro, que se entiende mucho mejor. Luego nos iremos a hablar de Podemos, que curiosamente parece que está marcando la agenda del gobierno cuando se está destrozando el partido. Esto con el titular ya queda bastante claro. Luego nos iremos a hablar de Vox, que curiosamente, y es curioso, están en el momento comunicativo más bajo prácticamente de la legislatura. Ustedes intenten encontrar una portada de diario hoy que hable de Vox. Solo hablan las últimas semanas de Olona, Vox, pero nada más. Han perdido el relato, vamos a decirlo así, si algún momento lo tuvieron.
Y eso es un problema importante de cara a las elecciones, donde queda claro, del 28 de mayo, que Vox va a ir hacia la baja y va a dar la excusa para que lo cree el partido. Ya veremos dónde acaba esa historia. Y finalmente nos vamos a ir a un tema que es de esos que podríamos decir sí que esotéricos del programa de hoy, que intentaremos no alargarnos mucho porque creemos que es divertido. Y es un poco reflexionar, como aquello, porque hoy ha salido el tema que decían, no sé si en algunos medios, tras lo del Nord Stream, esa, entre comillas, sabotaje de los gasoductos, que decían, ¿y qué pasa si se pueden cortar los cables, por ejemplo, de Internet de Estados Unidos a Europa? Que, por cierto, como ha comentado algún experto, la gente no se piense que es un puñetero cable, no, hay unos cuantos, y unos cuantos son unos cuantos, no es una red que dependa solamente de cortar un cable. Pero a partir de ahí, algunos deberíamos reflexionar. Nadie se imaginaba hace unos años que hubiera una pandemia que bloqueara el mundo. Y es un escenario que ha sido muy convulso, que curiosamente ha proporcionado muchos cambios, incluso de mucha gente personales, es decir, en la forma de concebir las cosas. Nosotros hemos hablado con mucha gente que ha dicho, desde la pandemia he empezado a valorar las cosas, que la vida se vive una vez, por decir un ejemplo de algo muy claro. Muchos, supongo, piensan lo mismo. Pero imagínense una vida mañana que, aparte, como la pandemia, que como quien dice, recordamos, en aquel marzo fue de un día para otro. Nosotros, me acuerdo que justo ese fin de semana anterior habíamos venido de un viaje, y es una anécdota que no sé si he explicado alguna vez. Volví al cabo de 4 días a ese mismo lugar, al norte de España, y había dejado el coche en el aeropuerto. Se quedó el coche en el aeropuerto durante 6 o 7 meses. Obviamente AENA no lo cobró. Pero fue algo que nadie esperaba, de un día para otro. Pues imagínense que de un día para otro, por ejemplo, nos quedamos sin internet. Bueno, aparte que, por desgracia, no podrán escuchar el programa, tampoco nadie se va a cortar las venas por eso, esperemos. No podríamos entrar, tontería, no va internet, no van las redes, no podríamos entrar a nuestras cuentas bancarias, por decir cosas claras. Muchos negocios no podrían funcionar, por ejemplo, los míos no podrían funcionar. Que no funcionaran las webs, obviamente, si no va a internet. No funcionaran, por ejemplo, las cadenas de suministro. Sobre todo hablamos de las ciudades. Hay temas que a veces hay que reflexionar, porque nosotros siempre hemos dicho una cosa fundamental, y aquí hablamos de economía y de, obviamente, de sociedad, de que hay que tener siempre planes de contingencia para todo. Y en el caso de la pandemia, obviamente, no hubo ningún plan y así nos ha ido. Pero es que a situaciones extremas, ahora voy a decir una cosa que alguno va a pensar que nos hemos fumado algo en el viaje. Hay que reconocer que la vuelta a Madrid hoy se ha movido el avión, adiós. No sé si hemos pasado por 7.000 frentes, pero había manera de dormir y cada 2 segundos te dabas golpes con la silla de al lado, con el asiento de delante, que uno que es un poquito largo, porque se movía el avión muchísimo. Parecía que estuviéramos haciendo windsurf en vez de volando en un avión. Pero un poco la cuestión que, por ejemplo, no existieran las líneas aéreas, desapareciera lo de volar, por lo que fuera, y vamos a decir un poco más extremo, que nos invadieran los marcianos mañana. Ya estamos aquí elucubrando mucho y algunos se están echando unas risas y querrán pasar la katana directamente por mi cuello. Pero son escenarios que solamente estamos echando unas risas. Nadie se imagina, al menos yo, sinceramente, hombre, espero morirme sin ver que vengan 4 ovnis a matarnos. Pero ¿quién coño nos iba a decir que nos íbamos a quedar encerrados en las casas? Tocando, ¿se acuerdan de tocar las palmas a favor de los médicos? La ridiculez aquella, que nosotros ya fue de las primeras cosas que comentamos que era ridículo. Pues imagínense la de cosas que pueden pasar en este mundo sin que nos demos cuenta y que a veces no pensamos ni valoramos. Entramos directamente, que nos hemos alargado mucho en los titulares, y hablamos de esa sensación que existe, vamos a decirlo así de claro, en ciertas partes de la Moncloa. También lo decimos así de claro. Fíjese que cuando analizamos, cuando decimos las cosas, las decimos, que podemos estar asistiendo a un Sánchez que se empieza a creer que está amortizado. Fíjense el detalle que decimos, se empieza a creer que está amortizado. No ve futuro ni recorrido a nada. Se apoyó en el tema de internacionalizar su figura, auténtico fracaso. Hoy la bofetada que le ha dado Reinders, el comisario de Justicia, diciendo que si no se arregla el tema del Consejo General del Poder Judicial, España no presidirá la Unión Europea porque sería indigno, pues ha sido un golpe muy duro. Porque se imaginarán
Que hombre, que arreglar el Consejo General del Poder Judicial pues ha de ser algo entre nosotros, han de apoyar los jueces, el PP también, pero el PP ya saben que a veces le toca, juega un poco a no se sabe muy bien cómo. Pero se imaginarán que esto al final, y vamos a seguir hoy con ejemplos de esos histriónicos a veces, pues es complicado que alguien mire para un lado y diga, no ha pasado nada estos meses. Hombre, si alguien, con todo el respeto, volvemos al tema matrimonial, que últimamente nos da mucho juego, se tira a 200 mujeres, o ella se tira a 200 hombres y luego le dice, Pepe, pero es que yo solo te quiero a ti, dame una oportunidad. Hombre, pues creemos que jodido que se la dé. Bueno, imbéciles hay en todos lados, ¿eh? O al revés, ¿eh? Juan, ay, perdón, al revés. Sonia, dame una oportunidad. Coño, Juan, que te has tirado 200 días en 2 meses. ¿Qué cojones de oportunidad lo has hecho en mi cama? Saben que esto la gente se pone muy melodramática, ¿eh? Oh, y yo qué sé qué, y lo ha ido la vecina Pepi. Pues imagínense toda esa situación. Es en el fondo lo del Consejo General del Poder Judicial, sin camas obviamente, esperemos, y sin otras cosas. Y claro, la Unión Europea exige ese acuerdo y ha de apoyar al que han estado maltratando, violentando, insultando, que son a los jueces. Hombre, pues con todo el cariño, que saben que aquí sí que les tenemos a los jueces, yo les diría a tomar por culo ahora. Pues os quedáis sin la presidencia europea, porque vamos a hacer lo posible para no pactar, excepto nuestra condición de mínimo, que es, y que debería ser, y que es la que exige Europa. ¿Elegimos nosotros o se rompe la baraja? Esto en negociaciones se llama un acuerdo rápido. O haces lo que te digo, o pierdes. Y fíjense que aquí las cartas están muy marcadas, la Unión Europea lo deja muy claro, y Sánchez es cuando se ve en una situación de amortizado, porque se da cuenta que él ya no suma para la campaña electoral. Añadimos que todos los líderes empiezan a hacer todo lo que él, hasta que se puso enfermo, decía que no había que hacer, y ahora se ha quedado sin representación, y los mediocres que se han puesto al mando, la Montero, la Calviño, toda esta tropa de potenciales ineptos, vamos a decirlo así, pues un día dicen una cosa, un día dicen otra, un día se inventan una cosa, otro día se inventan otra cosa, porque ya no saben qué hacer. Son secundarios de muy baja calidad. Y alguno podría pensar, eso confirma que Sánchez es necesario. Seguramente la hostia con Sánchez sería menor, dentro de la hostia que van a tener, que con esta gente. Pero está claro que el PSOE, como veremos algún otro partido, ha perdido completamente el relato en esta guerra de los impuestos. Se ha hundido. Cada uno está a su vela. Cada uno está tirando a su aire. Funcionan individualmente, que si el de ahora el de Extremadura, que ahora el otro, ahora el del ayuntamiento, ahora el de no sé qué, cada uno va a lo suyo, porque lo importante en este momento en el Partido Socialista es sobrevivir. Y cuando pasa eso, que veremos qué pasa en otros partidos, estás en una situación muy complicada. Ejemplo, ayer apostaban por subir un 6,5% a los funcionarios, nada, 24 horas ya es un 9,5%. Oye, teniendo en cuenta que el IPC se confirma sobre el 9 y nos podríamos ir perfectamente a un 27% en 3 años, sumando 9, 9 y 9, pues nos daría que, hombre, que les faltan 21 puntos. Pues yo soy los funcionarios, no los sindicatos, ¿eh? Y diría, coño, oye, ¿estamos apostando a dar lo que queramos? Pues o me igualas el IPC, la inflación, o no te firmo nada. Otra hostia al presidente. Y el presidente, a pesar de lo que salga en la serie, que creemos, sinceramente, que le va a hacer más daño que otra cosa, ojo a lo que decimos, porque va a significar, nos recuerda mucho la serie, y lo decimos con sinceridad, al mensaje que quiso transmitir Ceausescu en aquella plaza, de mirar qué bueno soy, qué honrado soy, y se convirtió en algo contrario. Y los personajes, hemos visto el tráiler hoy, que hablan, pues ¿qué quieren que les diga? No dan ni un ápice de confianza. Luego, eso sí, junto a otros partidos, en este caso Podemos, votan a favor de subir pues el 3,5% a los diputados, cuando a los funcionarios les ofrecen bastante menos. Bueno, y a otros ni eso.
Hombre, se hace extraño, porque es la sensación esa cada vez más clara que hemos dicho en más de una ocasión, que la clase política vive estrictamente su propia historia y en el Partido Socialista, en esa guerra con Sánchez, parece que ya dan amortizado al presidente. Y ojo que lo que decimos es dar amortizado al presidente, y eso puede significar muchas cosas, y es que en Europa también parece que empiezan a darle por amortizado. Y es más, como hemos dicho, no lo quieren si sigue por este camino de presidente de la Unión Europea. Insistimos en algo fundamental. Sánchez se ha creído que es España y Sánchez no es España. Sánchez es un fulano al servicio de España y hasta que no entienda eso, y creemos que nunca lo va a entender, pues seguramente va a encontrar dificultades interiores, vamos a explicarlo así, que va a quedar más educado, para asumir su rol fracasado. Y hemos dicho más de una ocasión que el problema de las grandes alturas en política muchas veces es algo básico. Nosotros lo intentamos explicar cada día que pisamos el Congreso. Y sabe quien nos conoce que así es. La frase recurrente es pies en el suelo. Insistimos, pies en el suelo. Todos los que sean autónomos, los que hayan gestionado una empresa, muchos trabajadores también, muchos funcionarios, saben que eso es básico para sobrevivir. No por hacer un día un buen negocio, ya eres millonario. No por hacer un día un buen contrato, ya eres el mejor. No por ganar un día unas elecciones, ya eres Dios. Y por cierto, Sánchez no las ganó. Vamos a decirlo así de claro, que eso es otra. Pero bueno, vamos a dejar la hipótesis de que sí. Y esa es la triste realidad. Un presidente que, recordemos, sus 2 primeras legislaturas como diputado raso llegó porque renunciaron miembros del PSOE, no por haber encabezado ninguna candidatura, y que no ganó las elecciones. Que entró de presidente por una moción de censura. Ojo a esos detalles, porque al final, como diría alguno, los diablos vienen cargados de odio. Y el problema es que cuando has eliminado y suprimido a buena parte de tus aliados en el Partido Socialista, estamos hablando de Ábalos, que por cierto, hoy en el hemiciclo nos lo hemos cruzado allí, estaba solo. Es de esas cosas que a veces te permite ver, estar por ejemplo por el Congreso, te permite ver situaciones que obviamente no son reflejadas, porque a lo mejor son anécdotas, pero lo veías ahí jugando con el móvil en un lateral, absolutamente solo. Cuando era un personaje que hace unos meses llevaba una guardia de corps impresionante. Obviamente se imaginarán que Gea pasa lo mismo, Cayetana pasa lo mismo, es decir, no es un personaje único el que deambula por el Congreso. Habrá que ver esta amortización que parece que empieza a asumir Sánchez, y ahí aquí decimos claramente que cada uno interprete lo que quiere interpretar. Nosotros sabemos perfectamente lo que estamos diciendo. Pero también sabemos de que hay cosas que se pueden decir en cierta manera y otras que la gente ha de pensar por sí misma. Y como sabemos que hay mucha gente que nos escucha hasta dentro de partidos, somos conscientes que ellos deben empezar a ver la situación y plantear los escenarios con ese movimiento. Luego hablaremos al final del programa de hipotéticos estadios. ¿Y a alguien se le ocurre, por ejemplo, que Sánchez alargue su COVID durante un par de semanas? ¿Qué pasaría? Hombre, a los funcionarios les ofrecerían ya el 50% de aumento de sueldo como mínimo, pues si en un día han subido un 4%, los impuestos, que recuerden, no jamás se van a bajar, pues se empiezan a bajar, pues acabaremos no pagando nada, casi. A ver, si vamos a poner un ejemplo gracioso, creemos que es gracioso, aunque a él no le va a gustar. Si el fulano de Lorenzo Amor, de ATA, fuera inteligente, ahora diría que hay que renegociar todo y que los autónomos no pagaran un duro, porque seguro que la ministra le dice que sí. Es menos millones eso que cualquiera de las tonterías que están diciendo ahora mismo desde el gobierno. Pues claro, para eso hay que ser un buen negociador y no un calzonazos que se dedica a vivir del sistema como muchos de ellos. El problema es que todos esos que viven ahora están en modo sobrevivir porque saben que quien venga no se va a ir con hostias, como es
creemos lógico y coherente. Y fíjense que es una cosa, en eso que hemos explicado muchas veces de catalanizar la política española, que en Cataluña está empezando a pasar. A ver cuando se exporta a España. El ejemplo de Junts. Decíamos ayer, cesan al vicepresidente de Junts y dijimos, hay tres opciones. Obviamente Esquerra tiene pactado un pacto con el PSOE, pero el PSOE tendría sus dudas de entrar en este momento previo a elecciones, aunque con el patio como está, por intentar asegurarse un sitio lo harían. Opción primera, que dijimos que es la que iba a pasar, si se acuerdan. Estos de Junts no salen del gobierno ni a hostias, porque, coño, viven de esto. Toda la vida han vivido del dinero público. Son unos puñeteros peseteros que no se van a ir. Y si hay que sacrificar a alguien, a Puigneró, que es el de ayer, lo sacrifican. Pero es que hoy han sacrificado al propio Puigdemont. No Puigneró, Puigdemont, que ha dicho que había que romper el gobierno. Y ellos no, que decidan las bases. A ver si son los mismos que votaron las bases, como hemos dicho, de que no había que echar a Iglesias por la casa de Galapagar. Suponemos que, no sabemos si los mismos, pero el estilo de votación va a ser muy parecida. Excepto que pase eso que hemos dicho, de cosas que jamás pensarían que iban a pasar. Y estamos en ese momento histórico, y aquí creemos que hay que decirlo, donde cosas que jamás entrarían en un análisis lógico pueden pasar. Y esto a nosotros nos divierte sobremanera. Porque claro, cuando pasan estas cosas que no acostumbran a pasar, pues rompes con la historia y los escenarios se complican y te echas hasta unas risas. Habrá que ver qué decir las bases el 6-7 de octubre. Están en juego, 23 millones, que se ve que es lo que gana esta gente suponemos cada año, porque estos son capaces de ganar 23 millones cada mes, entre la suma de todos, no les extraña, en fin. Una gente que vive del sistema y que quiere seguir viviendo. Y otros que están un poco en esas batallas que también nos gusta explicar. Oiga, es que hoy a lo mejor, no sé, nos hemos levantado inspirados, nos hemos levantado muy temprano, y ahora acabamos a las 2:00 y a las 5 estábamos en pie para coger otro avión. Ahora estamos en un momento mártir, que últimamente saben que nos gusta mucho, nos hacemos mayores y explicamos historias de abuelito, pero la realidad es que nos parecía muy curioso ayer ese asalto, digamos, que ningún medio se daba cuenta. Quizá no tienen analistas y solo dicen lo que les dicen. Ese asalto a gestores, digamos, del equipo de Ayuso por parte del equipo de Feijóo. Lo explicábamos y seguimos confirmando esa explicación, que esto al final es muy fácil. Tú tienes unas aspiraciones, te dicen que conmigo vas a ser ministro y con ella vas a ser consejero, y dices, coño, yo quiero ser ministro. Es la parte humana que decíamos ayer. Pero esa información, tal como la explicamos, no había salido en ningún medio. Y es curioso porque hoy la han parcheado. Desde el equipo del PP de Feijóo, digamos, han dicho, no, y es el mensaje que ha salido institucional, vamos a decirlo, no, hombre, no estamos cogiendo gente del equipo de Ayuso, ¿qué va? Estamos haciendo intercambio, no de parejas. No vemos a quién intercambiando Ayuso y Feijóo, pero bueno, en fin. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez a lo mejor sí que se apunta, pero estamos pensando en cosas más responsables. En ese intercambio que dicen de cromos. Oye, yo te ficho a este, tú me fichas a este, y mañana, no sé, ponemos a Messi y a Neymar y a ver quién nos queda a nosotros de ministro de Cultura, que supongo sería un poco mejor que Zeta, pero bueno, imagínense el nivel. Pero claro, luego desde el interior del PP de Feijóo, de Ayuso, filtran que ni acuerdo, ni parches, ni pollas, ni leches. Oficialmente nos lo han dicho así, obviamente. Han dicho, nos están intentando hacer una OPA. Hombre, y quien conoce, aunque no conozca el mundo de la sopa, saben, una oferta pública de adquisición, pero es algo así como un ataque foraz a robarte personal para debilitarte. ¿Y qué pueden imaginar? Cabrea. Y que cabreo no, podemos decir que en política en este momento es lo de menos, porque parece que todos están cabreados con el mundo, solo hay que ver las caras por el Congreso, menos un par. El resto parece que, vamos, yo creo que hoy los únicos que ríamos éramos Pablo y yo por allí, cuando estábamos fuera. El resto de una cara mala hostia todos, se habían follado en 2 meses. Pero la realidad, al final, y lo hemos dicho en alguna ocasión, detrás de Ayuso hay un tío muy inteligente, muy brillante, del que podemos hacer chascarrillos como el que hemos hecho antes, pero un tío brillante. Y la gente brillante hay una cosa que no
consciente. En general, luego hay excepciones. Y es que le tomen por idiota. O que intenten abusar con prepotencia de ellos. Y parece que ese es el caso. Y asistir en un momento como este a una elevación, digamos, de los incidentes internos en el PP, pues volvería a ser otra historia que jamás pensaríamos que iba a pasar. Fíjense que jamás pensaríamos que iba a pasar. Pero vaya usted a saber. A veces provocar tiene esas cosas. E intentar jugar con la comunicación, con tus medios afines, para intentar ningunear algunas cosas, puede generar todavía más cabreo si sabes la historia perfectamente. Quienes parece que a día de hoy no tienen muy clara la historia es Podemos, porque curiosamente el PSOE, de la mano de Montero, etcétera, mientras Sánchez no está, recuerden, Sánchez casi inhabilitado, no interpreten inhabilitado mentalmente, porque esto no es lo que hemos querido decir. Si alguno lo ha querido entender, obviamente es libre entenderlo, pues está asumiendo el programa de Podemos. Matar a los de las rentas altas, recordemos lo de Rejón de ayer, no bajamos el IVA porque los ricos se beneficiarían. Y dices, coño, perdón, íbamos a decir un taco, joder, que si le bajas el 10%, me invento, del pan, pues obviamente los, según tú, pobres, pues también se benefician, y los ricos les importa una polla. Si tienes 50 millones de euros en el banco, ¿qué te da igual? Si te ahorras 2 euritos al mes en el pan, te da igual. Al pobre, seguramente, en vuestro concepto, le importa y mucho, porque a lo mejor vive y necesita eso. Con lo cual, bájalo, pero no, aquí hay que matar a los ricos y engañar a los pobres. Fíjense el detalle, no ahorrarles, engañarles, porque ya hemos comentado esta mediodía el segundo café, que esos bajadas de impuestos, que en principio viene de la mano más de Podemos que de la propia Montero, aunque ella se ha puesto los galones, implica que gente que antes no tenía que hacer la declaración de la renta, aquellos que cobran más de 22.000 euros con un solo pagador, obviamente, son 14.000 si son dos pagadores, que los que cobran más de menos de 22.000 euros no tenían que hacerlo, y ahora para beneficiarse, los que cobran menos de 21.000 se pueden beneficiar, pero ojo, haz la declaración de Hacienda. Y dirá alguno, coño, que todos los españoles somos honrados, sí, y vamos a hacer un chiste rápido, y yo qué sé, Messi juega igual de bien en el PSG que en el Barça. ¿Qué quieren que les diga? Pues lo que muchas veces se dice, y más teniendo en cuenta que Hacienda tiene esa afición. No les estamos llamando, que sabemos que hay alguna gente de Hacienda que nos escuche, son muy majos y muy simpáticas, los que conocemos, obviamente, pero saben que tiene esa facilidad, digamos, de encontrar cosas que a veces ni existen. Se pueden preguntar a Xabi Alonso, por ejemplo. En fin, de esas cosas que Podemos está empezando a marcar la agenda cuando está en desaparición. Hombre, y esto se llama poca oportunidad. Parece que Iglesias, si es que pinta algo en Podemos, parece que nunca es oportuno en los tiempos. Es lo malo de ser tan brillante, Pablo. Perdón, de creerte tan listo. Que el problema de creerte muy listo es que la cagas, y nunca mejor dicho, cuando confundes tus tiempos con los tiempos de las cosas que deben pasar. Y acabas o precipitándote, haciendo una basurilla como la que haces en la emisora. Bueno, como no nos escucha, podemos decirlo porque nunca nos va a citar. Pues somos unos mierdas para esta gente, con lo cual no se preocupen. Y la realidad es esa. No sabe de tiempos, solo sabe de mover la lengua oralmente, de forma subyacente. Ya me entienden, y poco más. Se ve que debe ser un artista con un repertorio muy interesante. En fin. Y de ahí nos saltamos, obviamente, a otros que parece que están camino de la nada. Recuerdan que citamos a veces la canción de Talking Heads, aquella de Run to Nowhere, camino a ningún lado. Pues parece que Vox está camino a ningún lado. Están más pensando qué hostia nos vamos a dar, que no va a ser tan hostia como obviamente la del PSOE, pero tienen claro que las últimas 2 semanas, ¿alguien ha oído hablar de Vox aparte del tema Olona?
alguna propuesta, no sé, ¿eh? A lo mejor nosotros somos muy mala gente y las han hecho y no nos hemos enterado. Pues parece que no. Es más, muchos programas, hablamos de los programas que ahí sí que son enemigos de la democracia, pues le han dado mucha fuerza. Estamos pensando, por ejemplo, programas como el pobre divorciado Mejide o del Wyoming. Les han dado mucha fuerza para aumentar esa distancia. Y no porque crean o quieran a Olona, todo lo contrario, sino porque saben que es una manera de reducir la presencia de Vox en cualquier escenario. Fíjense que si haces una búsqueda de titulares, que eso lo puede hacer cualquiera en el Google, verán o sabrán que de todo lo que más se habla es de la bronca con Olona, y eso lo que puede conllevar obviamente es que tras no lograr los objetivos en las elecciones de mayo, Olona cree su partido y la división la tengan ahí montada. Veremos a ver hasta dónde aguanta y qué deriva coge el partido de Vox, si apuesta por el 9 y el 10 o apuesta por algo más centrado hacia otros partidos. Porque al final tampoco se tiene muy claro por qué va a apostar Olona. Hombre, que el partido que vaya a crear será ultra religioso, eso nos parece a día de hoy bastante elemental por sus últimos movimientos. Y nosotros, ¿qué quieren que les diga? A lo mejor será que solo vamos a bodas y funerales y no vamos nada más. Saben que respetamos mucho las religiones, pero cada uno tiene sus ideas. Pero creemos que no tiene un partido ultra religioso en este país, no tiene mucho recorrido. Ojo, que a lo mejor nos equivocamos, ¿eh? Y vamos a la última parte esta que nos parece cuanto menos curiosa, que hemos repetido en el programa un par de veces, que es las cosas que jamás pensaríamos que iban a pasar. ¿Recuerdan aquellos que tengan baseadas el 1, 2, 3? 1, 2, 3, la pandemia. 1, 2, 3, pues que se nos vaya Internet al carajo. 1, 2, 3, un corralito. Bien, que es una palabra que se habló en su momento, ahora ya no se habla. No sé, 1, 2, 3, pues que desaparezcan las líneas aéreas porque con el costo del combustible no se pueda volar. O que haya apagones generalizados en el país de luz. O que las cadenas de suministro alimentario no lleguen a las ciudades. Ya no hablamos de cosas delictivas, como aquello que saben que es cierto que hubo, diremos la palabra intentos, bueno, sí que la palabra es intentos, porque fueron desarticulados, de tipo envenenar aguas y todo esto que a veces se ven en películas. Todo esto, aunque alguno no se lo crea, ha sucedido. Envenenar aguas potables, etcétera, etcétera, etcétera. Majaderos y chalaos hay por todos lados. Iluminaos también. Y decíamos, cosas más bestias, yo qué sé. Bueno, eso sí que no queremos que pase, que haya una guerra mundial mañana y nos matemos todos. Adiós programa también, por cierto, otra manera de no escucharnos. O que nos invadan los marcianos, que eso esperemos que tampoco pase. O 1000 cosas que jamás hubiéramos pensado y que sería bueno y positivo que empezáramos a pensar, porque y aquí es donde veníamos a explicar, trasladándolo a política, que una de las cosas buenas de la sociedad líquida, y vamos a acabar con esta reflexión, es que al final todo resbala, todo es manifiestamente corto. Y fíjense, si las relaciones, los empleos, los lugares de residencia, todo ha cambiado. Hace 40 años todos tenían una mujer, a lo mejor tenían un amante, nadie lo niega, pero tendrían una, no tendrían 7. Todos tenían una mujer, todos hacían el recorrido típico, que era acabar los estudios, trabajar, tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenían su casita y su casa de segunda residencia, todos, o buena parte de los españolitos de a pie, todos tenían sus 600, incluso esa sociedad fordista, donde todo era muy parecido. Pues en esta sociedad líquida, donde todo se desvanece rápidamente, oiga, ¿por qué las estructuras políticas, por ejemplo, un presidente no puede desvanecerse de un día para otro? ¿Por qué uno puede tener 12 mujeres, 22 mujeres en 2 meses? O hombres, aquí que no se me cabree nadie, ¿eh? En 2 meses, como algo natural, que sucede, por cierto. Y tenemos que tener un presidente aguantando hasta el último día de su legislatura. Que no es líquida la política, que no es líquida la sociedad. ¿Quién iba a decir hace 4 años que se iba a parar el mundo?
¿Quién iba a decir? Bueno, la Rusia a lo mejor sí que lo hubiera dicho alguno, ¿eh? Pero ¿quién iba a decir que estaremos en un momento de tensión? ¿Quién iba a decir que el Reino Unido se salió de la Unión Europea hace unos años? ¿Quién iba a decir que el dólar estaba por encima del euro? Todas esas... Bueno, ¿quién iba a decir que Cataluña no fuera independiente? Vamos a por un momento cachondo también, que es un poco tarde y la gente al menos que se ría estando en la cama. En definitiva, lo que hay que pensar es todas esas cosas que jamás pensaríamos que iban a pasar y que están sucediendo y, ¿por qué no?, van a suceder en política. Cosas, insistimos, que jamás hubiéramos pensado que pueden pasar. Y lo dejamos así como un momento divertido final. Algunos vemos, y no tiramos ahora de bola de cristal, sino vemos que pueden pasar. Asistimos un momento en ese sentido muy curioso, donde los análisis te llevan a unas direcciones, a veces, no kafkianas, lo siguiente no, lo siguiente. Y por eso decíamos al principio del programa, que seguramente a nadie le extrañe que mañana o sábado volvamos a tener un programa de noche para explicar más historias que alguno y alguna jamás hubieran pensado hace unas semanas. Nos vamos a ir, en principio, como saben que nosotros somos gente de cumplir, fuera de este últimos 30 segundos no debería haber programa hasta el domingo. Si lo hay, ya lo avanzaremos por redes. Aquellos que estén suscritos, nunca lo decimos esto, saben que pueden suscribirse. Les confieso, no tengo ni puñetera idea cómo se hace. En el canal, creo que está por ahí abajo, se suscriben y les llega un aviso antes del programa, aunque mucha gente dice que nunca llega, pero bueno, en fin, pueden suscribirse al canal, más que nada por si hacemos algún programa que intentaríamos que fuera obviamente a las noches. Que ojo, que a lo mejor, y esto sí que es otra cosa cierta que nunca hay que olvidar, a lo mejor no pasa nada hasta el domingo y nos emplazamos al domingo. Pero hay que empezar a tener la perspectiva y la idea de que están pasando muchas cosas en periodos muy cortos de tiempo. Y las sorpresas no solo son como aquellos famosos carruseles deportivos en las gaunas, sino pueden estar hasta en la política española. Nosotros, como siempre, vamos a intentar explicarlas, porque saben que además de creer en lo que hacemos, nos gusta lo que hacemos y creemos que es necesario incluso, y no nos vamos a tirar ahora aquí flores, hacerlo. Porque estas cosas suceden. Y cuando suceden, alguien debe intentar explicarlas. Patreon, canal, transferencia, todas esas cosas. Hemos dicho eso, si quieren suscribirse, que obviamente es gratuito. Quieren suscribirse al canal, les digo, averiguan un poquito cómo se hace y supongo no habrá ningún problema. Y nos emplazamos a ver si hay segundo café mañana. Los viernes saben que nos levantamos un poco y esta semana les juro que nos vamos a levantar a las tantas un poco más vagos, vamos a decirlo así, claro, porque a veces el cansancio mental es mucho mayor que el cansancio físico al hablar de ciertas cosas. En todo caso, vamos sobre la marcha. Sabemos que no es la mejor manera de acabar un programa, pero creo que pueden confiar que si hay cosas que explicar, aquí estaremos. Acabamos, como siempre, con nuestro seguimos.